suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola, bienvenidos a Herramienta Reboon. Estamos aquí en DCS World con un Spitfire. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la navegación, así que vamos a intentar tratar las tres maneras, vamos a decir, de usarlo, ¿vale? Como se hace en la vida real, o las dos maneras de la vida real, más o menos. Y luego la manera en la que seguramente todos vayamos a hacerla en DCS World, ¿ok? Acabo de despegar y la pista, pues bueno, he despegado hacia el norte y ahora me he dado media vuelta para volver por la pista. Y voy a poner la paso activa. Ok, quiero que veáis con Shift-K, esta va a ser la ruta que voy a seguir, la base de Grimsby. El mismo rumbo de despegue hasta llegar a la costa, y una vez que llegue a la costa tendría que cambiar este rumbo hasta llegar al siguiente aeropuerto o un entrante de agua que hay ahí, que lo vamos a ver en el mapa más detalladamente. Entonces llegamos hasta aquí y aquí es el siguiente, por así decirlo, punto de referencia. Una vez que cogiéramos este punto de referencia, nos vamos a ir a esta ciudad de aquí, ¿vale? Y para ello, por aquí había visto yo, hay dos pequeñas ciudades ¿vale? No se ve aquí, pero bueno, esta ciudad de aquí y esta ciudad de aquí, ¿vale? Vamos a coger ese rumbo pasando por las dos ciudades para dirigirnos a esta ciudad de aquí, ¿vale? Después de eso vamos a sobrevolar esta otra ciudad, ir a esta ciudad, coger rumbo al norte para el río, o sea, para el lago, al siguiente lago, y una vez que estamos en el lago, rumbo 045 más o menos, hasta la base, ¿vale? Sería una práctica de navegación simple y llana. La navegación la podemos hacer en este avión, ¿vale? Solo vais a poder usarla con lo que sería real, sería con este instrumento de aquí, ¿vale? Pero va a ser siempre navegación basado en referencias al terreno. Por ejemplo, ahora mismo yo estaría navegando con referencia al terreno hasta llegar a la costa, ¿vale? En este rumbo estoy ahora mismo sobrevolando la base y mantendría esta misma dirección. Simplemente sería eso. ¿Cómo sabemos? Tendríamos que habernos apuntado. Hago una pausa normal. Tendríamos que apuntar los rumbos, ¿vale? Es importante esto. Requiere mucho trabajo de briefing. Usaríamos la regla y desde nuestra postura este es nuestro waypoint 1. Pues por favor, muévase. Vamos a ir en rumbo de despegue hasta la costa, que el rumbo de despegue más o menos es este. Aquí en este caso, como es rumbo de despegue, me daría un poco igual porque sé que es mantener el rumbo de despegue hasta llegar a la costa, pero nos interesaría saberlo también, ¿no? Pues vemos que es rumbo 221. Entonces, ¿qué haríamos en cabina? Bueno, pues simplemente en este instrumento que tenemos aquí, que lo vamos a ver un poco más cerca, pondríamos justo delante del 221. ¿Dónde estaría el 221, por favor? Vale, marcamos 221, que sería ahí. Y no tener cuidado de no estrellarse, por favor. Vale, 221. Y lo que tenemos que hacer, vale, pausa activa. Lo que haremos es, si os fijáis, tenemos aquí un dibujito. Bueno, ahí lo vemos, ¿veis? Ahí que hace una especie de... El norte lo marca ahí, oeste y este. Esa especie de... ¿Cómo llamarlo? Pues no sé, no es una cruz, ¿vale? Pues esa cruz, cuando nosotros ponemos el rumbo, siempre nuestro rumbo lo tenemos que poner aquí delante del instrumento. Ok, hemos dicho 221, 221 aproximadamente es ahí. Pues tenemos que hacer que las flechitas que hay debajo, voy a mover el avión para que lo veáis. Vale, yo sí la veo el avión para un lado y me voy. Esto va a ser el primer método de navegación, ¿vale? Ahí veis que no estoy yendo en rumbo. ¿Por qué no estoy yendo en rumbo? Porque esta, que es como una cruz, ¿vale? Una cruz católica, va a estar marcando siempre el norte. Entonces ese le tenemos que encajar en este rectángulo amarillo. Con lo cual las otras dos directamente encajan en este y oeste. Vale, entonces yo mirando el instrumento nada más y sin estrellarme contra el suelo, tengo que ir yendo hacia la izquierda y poner las tres agujas dentro de eso. Y una vez que estamos aquí, pues nivelamos. Y ahora mismo estaría yendo en el rumbo. Hay que tener cuidado, ¿vale? Con este instrumento. Porque si os fijáis, yo los había puesto. Pero una vez que he nivelado, se me han descolocado. ¿Vale? Pues otra vez vamos a corregir a la izquierda. Según estemos a la BA2, ese instrumento genera un error. Entonces, una vez que volvemos a alinear, tenemos que comprobar el instrumento para ver cuánto error hemos cometido. Ahora que nos alineamos, comprobamos el instrumento y vemos que seguimos teniendo error. Así que vamos a ser más gentiles con el giro. Y vamos a ponernos en esta dirección.
Vale, ahí ya aparece un poquito más de gentileza en el giro. Fijaos que ahora mismo que lo veo mucho, se me va un montón. Es totalmente falso. Ok, simplemente tenemos que colocarlo ahí y poquito a poco pues lo vamos cuadrando. Ok, así que esta sería la manera de seguir los rumbos con ese instrumento y siempre teniendo en cuenta el alabeo del avión. Ok. Ahora la única referencia visual que tendría que seguir sería llegar al mar. Así que simplemente tendría que basarme en llevar el avión bien trimado, y por eso es recomendable mantener una velocidad fija aproximadamente, para no tener que estar jugando todo el rato con el trimado. La navegación visual a baja altura es más llevadera porque puedes ver todo, esas casas que hay ahí, pues ver si son casas, si es, bueno, vale, pequeños puentes o cosas así, las distingues bien. Pero si vas a gran altura no vas a poder distinguir un puente, por ejemplo, ¿no? Si hay dos puentes, lo mismo te interesa un puente en concreto o cualquier cosa, con lo cual es más complicada en alta altura. ¿Veis? Aquí veo el puente perfectamente, veo que hay un cruce en T y un puente. Pues eso también podría ser una referencia. Pero si estoy volando muy alto, sí, podría haber el cruce en T, pero lo mismo el puente no me doy cuenta. Pues no se trata de evitar eso. Si volásemos a gran altura, podríamos usar el tiempo y la velocidad de vuelo. Con lo cual, otra vez nos interesa mantener una velocidad más o menos constante. Aquí hay fortuna. Bueno, no hay fortuna y disfortuna, entre comillas. Vamos a millas por hora. ¿Vale? Una milla, pero en el mapa, en el F10, hemos visto que tenemos que recorrer 24 millas náuticas. ¿Vale? 100 millas son 115. 100 millas náuticas son 115 millas normales y corrientes. ¿Vale? Y aquí, millas por hora son millas normales y corrientes. Con lo cual, el mapa de DCS y este no va a cuadrar. Si son 10 millas, nos cuadra, ¿vale? Son 10, tap. Si ya son 20 millas, ya se nos va a 23 millas. Hay un margen de 3. Si son 20 millas náuticas, ya hay 3 millas de margen de diferencia, ¿vale? O sea, no puedes decir 20, pues redondeo a 20. No. Como mínimo ves sumándole 1. O sea, 20 por redondeo a 21. 30 por redondeo a 32. Y ya sería más, ¿vale? Pero siempre recordar que en 100 son 115 millas. O sea, cuidado con eso. Entonces, podríamos decir, vale, si estoy yendo a un caso rápido, un ejemplo fácil, a 100 millas por hora, sé que voy a tardar una hora en hacer 100 millas. Entonces, si voy en el rumbo que voy adecuado, voy a una velocidad estable, trimo, puedo soltar a los mandos, la desviación va a ser bastante poca, ¿vale? No como ahora, que todavía no estoy trimado perfecto, pero tampoco estoy prestando atención a la velocidad, ¿vale? La velocidad, evidentemente, tengo que tener un régimen de ascenso quieto para que no me varíe. Entonces esa es una de las maneras de... ya os he explicado la manera de velocidad y la manera de rumbos con marcas. O sea, ya os he explicado dos maneras. La marca, pues mira, ya estoy llegando aquí, estoy llegando a la costa, nos hemos desviado. ¿Por qué? Porque hemos estado jugando, tal. Entonces tienen que ser marcas grandes, fáciles de ver, ¿vale? Pero más o menos la costa pues se acaba encontrando. Por eso una buena manera de navegar por los mapas en DCS, en estos tipos de aviones, es pues seguir la línea de costa o seguir la línea de picos altos, cosas bastante fáciles. Claro, que eso nos va a hacer que el enemigo nos encuentre, porque sabe que nuestra ruta fácil va a ser esa, la otra. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Ahora mismo que estoy llegando a este waypoint, a este punto de referencia, pues nuestro siguiente rumbo, hemos dicho que debería ser, pues aproximadamente, hasta aquí sería rumbo 105, ¿vale? Bueno, pues una vez que estuviera llegando yo, bueno, esto lo ponemos así quieto, que no se nos vaya mucho el avión, pues volveríamos a jugar aquí con el 105, ¿vale? Buscamos aquí, nos ponemos esto, 110, 100, 190... 105 más o menos, ahí. También el instrumento no es lo más preciso, tenemos la palanca en medio, con mayúsculas P podemos quitar el piloto, pero aún así nos molesta un poco, ¿vale? Entonces fijaros que para manejarlo, pues pausa activa, hay aquí una especie de marca, ¿vale? No sé si la estáis viendo ahora, lo muevo, perdón, vale, lo muevo. ¿Veis ahí este palito? Pues ese palito es lo que podéis tomar como referencia para buscar el 105, más o menos ahí.
Ponemos el piloto otra vez. Quitamos la pausa activa. Y esa sería la manera de saber las dos maneras reales, ¿vale? Por tiempo y velocidad o referencias de tierra. En las referencias de tierra, bueno, ya estoy llegando, hemos dicho 105. Las referencias de tierra, ¿ves? Ahora para 105, pues sé que tengo que ir para la izquierda y bastante. Aparte sé que casi siguiendo la costa, entonces lo tengo bastante fácil. Esta es la manera que nos va a dejar hacer en DCS, porque en la vida real está claro que, vale, yo sé que he llegado aquí a la costa y más o menos, hombre, no me hace falta, ahí sé que hay una playa, hay unos montículos. Pues hombre, yo en el mismo mapa podría definir, mira, aquí hay unas carreteras, un río, pues vale, sé que estoy aquí. Y podría coger y hacerme una marquita en el mapa. Vale, eso, bueno, aunque este mapa es muy pequeñito para verlo, pero también se marca ahí. Si yo hago mayúsculas K, perdón, control K, mayúsculas K, no sabe el plenógrafo, fijaros que ahora me ha salido aquí una marca justo, una V. Bueno, vamos a terminar de virar hacia el tal y os lo vuelvo a enseñar. Entonces vamos a poder simular, que es en la manera que vamos a hacer en DCS World más habitualmente, por la facilidad virtual que nos da. Con la tecla Control K nos va a dibujar una V en el mapa, y podemos dibujar tantas Vs en el mapa como queramos. Y si estamos perdidos, que es un poco el cheto de esto, tú lo mismo no sabes ni dónde estás. Entonces tú haces Control K en el mapa y vas a ver que te sale, pues, vale, pues estás aquí en medio, aquí justo del agua, ¿no? Por ejemplo. Ya, pues vale, ya me he encontrado, ya sé que tengo que ir para arriba, tal. Entonces es bastante cheto. Bueno, el rumbo, hemos visto que me he pasado, tengo que ir un poco más a la derecha. Aunque bueno, evidentemente eso tenemos que no podemos coger el rumbo exactamente, porque ya hemos visto que hemos llegado mal al punto. Entonces hay que buscar puntos grandes, visibles. Fijaros que ahora mismo yo visualmente pues estoy viendo esta ciudad, que esta ciudad es esta que está aquí en el mapa, y luego la costa pues vuelve a salir para afuera, y la ciudad pues donde voy va a estar detrás de esta montañita más o menos. Ok, esto en la costa a gran altura es fácil de navegar, a baja altura pues mucho más fácil también. Bueno, pues si hago, os lo voy a demostrar otra vez. Debería estar, voy a casi cuando esté a la altura de los edificios. Eso significa que voy a estar aquí. No sé si veis el cursor porque es amarillo y encima del mapa se ve poco, pero bueno, os lo imagináis, pero vais a ver la marca. Aparte, fijaos el aeropuerto, una buena referencia. Vale, ahí. Yo voy a hacer ya Control K y vais a ver aquí, fijaos en el mapa, Control K, ¡tarán! Y ahí está la V que os digo. Yo, como veis, pues hombre, legalmente sabía que estaba ahí, pues me puedo hacer un Control K y decir, vale, estoy aquí. Lo único que fijaos ya en el rumbo que me indica que voy mal en el rumbo. Ahí estoy atajando. Y yo hemos dicho, efectivamente, estoy yendo mal en el rumbo. Vale. Entonces vamos a corregir el rumbo, que esto es el cheto que nos va a permitir hacer DCS. Y así sería todo constantemente, ¿vale? Esperamos a que se nivele, se regule. Ahí, y más o menos ahí. Y ahora si hago otra vez Control K, fijaros que el avión ya va paralelo. Y puedo hacer Control K todo el rato que quiera. Vale, y se va haciendo más gordo porque voy avanzando. Y si acelero el tiempo, pues igual, Control K. Ahí vais a ver que pues puedo ir dibujando perfectamente la ruta por donde voy. Con lo cual es súper importante que hagáis esto habitualmente, las marcas, si queréis ser fieles a la realidad. Y antes de cualquier conflicto llega un combate y dices, hostia, vale, pero tienes que saber dónde estás. Pues antes del combate, cuando sabes que te han avisado que ya te vienen malos en tal por radio, pues tú haces un Shift K, que veis que el Shift K también está aquí, aunque hace algo raro los waypoint, ¿vale? Como no se mueve el mapa, pues bueno, pues hace ahí unas cosas raras en DCS. El mapa, perdón, he abierto algo que no quería. Aquí veis, pues bueno, también aquí hace cosas raras. Y que en cualquier mapa con Control K funciona, ¿vale? En cualquiera de estos waypoint lo vemos en detalle. Entonces, es eso. Solo tenemos esos modos de navegación. Daros como referencia o ayudas, que igual que ahora yo mismo sé que tengo que ir desde este sitio a aquí, perdón, eran las 3, aquí, vale, esta es la ruta que tengo que seguir. Es una ruta bastante larga,
son 20 millas. Las hay rutas bastante más largas, ¿vale? En 20 millas lo mismo no nos desviamos mucho, pero en 50, 80 millas te puedes desviar bastante. Entonces tienes que buscar referencias intermedias. Por ejemplo, una referencia intermedia que me había buscado yo es que tendría que pasar entre estas dos ciudades. Entre las dos ciudades. Si paso por la derecha de las dos ciudades, estoy yendo con bastante desviación. ¿Vale? Si me paso por la izquierda, estoy yendo con muchísima desviación. Fijaros que es un margen muy amplio, lo que he dicho. Bueno, si ponemos desde aquí, que era realmente, creo, como tengo la ruta, a ver cómo salía, ¿vale? Tengo mucho margen aquí y podría confundirme de ciudad, pero bueno, también sé que son una ciudad muy grande aquí, ¿vale? Ahora con un río, se ve. Esta también tiene un río, pero tiene otra forma más particular. Esta es como muy en rectángulo, ¿vale? Hay que buscarse triquiñuelas, hay que buscarse landmarks muy fáciles de encontrar y landmarks intermedios para comprobar que está yendo por la ruta. El problema nos va a venir cuando nos encontremos que efectivamente están los malos y hay un combate y luego ¿y dónde estoy? Bueno, tenemos con el control K. Sería no lo uséis mucho, usarlo con cabeza, ¿vale? Respetar un poco la realidad, porque los pilotos que han volado este avión han combatido y han vuelto a casa. O sea, si ellos han podido, y aquí está en teoría bien simulado, deberíamos poder. Así que ese ha sido el tutorial, como veis muy simple, espero que os haya gustado y como siempre os digo, suscribiros, darle a like, ser felices y chao chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.